puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad. Muy buenas tardes, queridos oyentes de la radio Maranata 89.3. Bienvenidos a tu programa Jesucristo es el Camino, auspiciado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda de la calle Homero 1322 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este programa sale al aire todos los lunes de 14 a 15 horas por Radio Maranata FM 89.3 con un enlace en vivo con la radio Misión 2000 FM 90.9. Y nuestro objetivo es compartir con la audiencia un mensaje de la palabra de Dios. Quien les habla, Adolfo Delgado y Daniel Estrada. Hola. Ambos de la iglesia Bethesda. Somos de la iglesia Bethesda y le queremos mandar un saludo especial a nuestros pastores Fernando Zaini y Leonardo Antinori. Saludos también a la congregación de Bethesda y a todos los radioescuchas de la FM y de la web. Hoy vamos a pasar los datos de ambas radios. FM Maranata, teléfono para dejar mensaje de WhatsApp 11 6605 1683. 11 6605 1683. Les pedimos a los amigos y hermanos que nos están escuchando a través de Misión 2000 que nos dejen mensaje en el teléfono citado recién, que es el 11 66 05 16 83. La web de la radio es www.maranata.net y www.fmmission2000.com es de la otra radio, la web por donde nos puede sintonizar en todo el mundo. Los invitamos a nuestra reunión general los domingos a las 18 horas. No, ya cambiamos, ahora es 19 horas. Ya cambiamos, ahora es 19 horas en la iglesia Bethesda de la calle Homero 1322 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la fanpage de Bethesda es Bethesda Iglesia, nada más así, todo. Fanpage de Facebook, Bethesda Iglesia. Muy bien. Queremos saludar a unos hermanitos que hoy fueron a poner la firma, ¿no? Hoy se estaban casando nuestro hermano Maxi Pérez y Micaela Ochoa por civil. Así que están poniendo en regla las cosas. Felicitaciones. Y les queremos felicitar desde acá. Que sean muy felices y que el Señor los bendiga grandemente. Y estamos muy contentos por eso. Amén. Y bueno, muy bien. Ahora le pasamos la palabra a nuestro hermano Daniel para que nos comparta los pensamientos de la palabra de Dios para este primer bloque del programa. Buenas tardes a todos. Qué bueno estar en dos radios, Misión 2000 y Radio Maranata. Un saludo para toda la audiencia y para la parejita que se ha casado. Así es. Aquí algunos dicen que casarse no sé si está bien o mal, no sé si es bueno o malo, hay que casarse.
Hay que casarse más. Por supuesto. Se escucha muy bien, muy poco hay que casarse con más en lo posible, divorciados. con el amor verdadero. Así es, por con supuesto. la persona que Dios diseñó para nosotros. Exactamente. Muy bien. ¿Sabés que tenemos en diferentes partes del mundo, se están contactando a través de la web? Por ejemplo, en Estados Unidos, Brasil e Irlanda. Y por supuesto en nuestro país, Argentina. Amén. Estamos transmitiendo desde Villalugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así es. En un enlace con Radio Misión 2000 que emite desde Isidro Casanova. Así es. Desde estos dos lugares hacia el mundo. Muy bien. La vez pasada tuvimos un contacto en vivo con uno de los pastores de Bethesda, Leonardo Antinori, y nos estaba contando la experiencia que él tuvo, su primera experiencia con Jesucristo. Ajá, así Muy es. bien. Ese fue un enlace en vivo que tuvimos y que próximamente, en la otra semana probablemente, tengamos más novedades al respecto. Buenísimo. De otro llamadito en vivo. Bien. Al final del segundo bloque del programa del lunes pasado estuvimos viendo algo sobre lo progresivo de Dios en la salvación del hombre. Así es. Tratar de determinar cuántas veces Dios intervino para salvar al hombre es muy difícil de saber. Acordate que tenemos registros bíblicos y que creo que no es exhaustivo. Es decir, cada escritor bíblico tuvo un propósito teológico al escribirlo. Y que el Antiguo Testamento para Israel significaba su experiencia con Dios en el diario vivir. Claro, era una experiencia de fe y que lo pusieron en palabras. Amén. Pero tratar de determinar cuántas veces Dios salvó a su pueblo, a una tribu o a su grupo con el cual tenía un propósito, no lo sabemos fehacientemente. Claro. Sí tenemos algunos registros bíblicos. Así es. Y en esta oportunidad vamos a tratar de ver en breve o brevemente 3 planes de salvación de Dios a favor de los hombres o a favor de la humanidad. Así que el título que le he puesto a este pensamiento parece indicar que es algo progresivo, por lo menos en algo. Es decir, lo progresivo de Dios en la salvación del hombre. ¿Progresivo en qué sentido? Ahora lo vamos a ver. Bien. Cómo Dios de a poco, pero con grandes obras, fue salvando al ser humano de distintas calamidades o castigos. En la Biblia hay varios registros de esos planes a los que hago mención. En el libro de Jueces, por ejemplo, Dios muestra su fidelidad al levantar caudillos para librar al pueblo de Israel de la opresión de los enemigos. Eran tiempos donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Así dice Jueces 17:6. Como en este tiempo. Parece un calco. Sí. En aquellos días, dice Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y tiene cierta similitud con nuestros días, ¿o no? Totalmente. Los planes salvíficos que vamos a mencionar y a tratar brevemente son la salvación de Noé, la salida de Egipto, o sea, el Éxodo, y la cruz de Cristo. Bien. Vayamos con el primero. La salvación de Noé. En este plan de salvación, la generación perversa era creciente, muy depravada y violenta. Dios se arrepintió de haberlos creado. Veamos qué dice Génesis 6:5 en adelante. ¿Te animas a leerlo, Adolfo? Bien. Dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer bien siempre el mal. Y pesó el Señor haber... Y le pesó al Señor. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Dijo el Señor: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta ganado y los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlo hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Muy bien, viste que a veces encerramos todo en una misma bolsa, como diciendo, son todos malos, sí. No hay ni uno bueno. Y como decía hace poco el pastor Zaini en la iglesia en una predicación, que a veces hay alguien que se destaca por hacer lo bueno. En este caso Noé. Sí. Noé fue el único de toda esa generación que andás a ver cuántas personas eran, si eran miles, cientos de miles o millones.
pero era el único Claro. que se destacó. Sí. Porque dice que Noé halló gracia ante los ojos del Ojos, Señor. sí. Dios estaba mirando a toda esa generación perversa a ver quiénes hacían su voluntad. Y encontró solamente a uno. Ujú. Qué bueno es a veces destacarse en algo frente a una multitud que va por un camino errado, y que por lo menos uno que pueda hacer la diferencia, porque somos sal y luz en esta tierra. Así es. Noé fue quien recibió las instrucciones Ujú. de construir un arca o un barco, Sí. con una forma, dicen, similar a un vagón de tren gigante, se supone, Ujú. donde se salvaría él junto a su esposa, sus 3 hijos varones y sus 3 nueras. Yo me estoy imaginando un arca actual, ¿no? Sí. Donde acá hablamos de el hombre, la mujer, sus hijos y sus nueras. No sé, se me cruzó por la cabeza tantos tipos de géneros que hay, de sexuales, digo, ¿no? Ajá. Ah, sí. Y los 3 hijos, no sé si sería una mezcla media rara hoy en día. Sí, ¿no? ¿Cómo se ha tergiversado todo? Todo. Impresionante. Tiempos de perversidad Así es. y de Exactamente. salirnos de la voluntad de Dios. Claro. Cuando Jesús habla de una especie de apocalipsis en Mateo 24, habla de la generación perversa, Ujú. de Sí. que estarán de fiesta, se darán en casamiento, y vendrá ese día. Hay un día, viste, señalado. Ahí se Y está viviendo nuestra meta, con nuestro razonamiento humano nada más. Y ya no tenemos presente a la ley del Señor o lo que Él ha puesto. Bueno, eso es una ley. sí, en España, vi una noticia ayer en Infobae, Ujú. que proponen cambiar el nombre de los genitales de la mujer, los quieren llamar de otra manera para no ofender a los que son transgénero. Ah, Es decir, el ser humano de hoy se está dedicando a cosas que son impensadas, ¿viste? sí, totalmente. Y nos estamos saliendo. No Así salimos, es. ¿viste? De lo que Dios marcó. Y el propósito aquí es hablar un poco de Dios a la gente Claro, por supuesto. y tratar de que se reconcilien con Él. Exactamente. De salir de esa enemistad que tiene el ser humano, Ujú. porque somos todos pecadores Así es. y que necesitamos a alguien que nos reconcilie con Él, y que ese que nos reconcilia se llama Jesucristo, Así es. que hace que Es el único. pueda transparentar el corazón del Padre, que el corazón del Padre Celestial no está lleno de odio No, ni de para nada. rencores, no te está mirando con el ceño fruncido y de brazos cruzados o con un látigo en una mano esperando castigarte. Ujú. Transparenta el amor que nos tiene Así es. y que tiene un propósito y que Por supuesto. nos ama profundamente, que somos peregrinos por esta tierra y que vamos hacia Sí. una patria celestial, Ujú. de que todo lo que hagamos aquí, de lo que hagamos aquí tenemos que rendirle cuenta. Así es. Así que Por supuesto. demostremos un poquito, todos nosotros, de temor hacia ese Dios, un temor reverente hacia ese Dios que pronto nos viene a buscar. Bien. De que la salvación del hombre, habíamos dicho en otros programas, no se trata de qué pasa después de la muerte, si nos vamos al cielo o al infierno, Ujú. sino que tiene que ver con reconciliarnos con Él, reconciliarnos con nosotros mismos o conmigo mismo, de Ujú. autoperdonarme, Sí. reconciliarme con nuestros pares y también con la obra de la creación que Dios hizo, que la estamos destruyendo a más no poder. Ujú. ¿Sí? Exactamente. Así que, volviendo al plan de salvación de Noé, donde se salvaría él junto a su esposa, que en este tiempo probablemente hubiera sido Noé y su esposo, en una boda gay, Sí. sería terrible, ¿no? Con sus 3 hijos, que podrían ser transexuales, travestis, etc. Y sus 3 nueras, que podrían haber sido varones también. Claro. Hubiera sido muy colorido, ¿no? Muy Sí. bien. Pero el plan de Dios acá indica otra cosa, Es ¿sí? Las totalmente personas que entraron, hombre y mujer. Acuérdense que somos cristianos y abogamos por lo que Dios propone en la Biblia. Amén. Y Es así. respetamos todos los demás credos y Sí, formas totalmente. de vivir. Y Solo, está... solo venimos acá a decir lo que dice la Biblia. Y mencionamos Y lo que está pasando en la Lo- actualidad. claro, que estamos haciendo mal las cosas. Es una lectura actual, ¿no? Exactamente. Muy bien. 8 personas y muchos animales
entraron al barco o al arca. Y este plan de salvación tendría entonces fuertes características de ser, no solamente de salvar a la humanidad, sino de preservar los animales y otras cosas que Dios había creado. Incluyendo semillas y tal vez algunas plantitas. Todo lo creado. Exacto, no solamente se trató de salvar la raza humana, sino preservar los animales que Dios había creado de ese diluvio que enviaría. Fue un proyecto de construcción de esta arca de madera por un poco más de 100 años. Es decir, Noé, por más de 100 años, con el serrucho, el formón, el martillo y clavos, creando con los planes que Dios le había dado un gran barco, que él se iba a salvar en ese barco. Es decir, si él hacía mal el barco, se iban a hundir. Claro, había que hacerlo bien, ¿no? El barco no se hundió, porque dice la Biblia que Noé hizo todo como Dios le mandó que hiciera. Génesis 7:5. Fue muy importante el factor de la obediencia y seguir el diseño de Dios, esperando más de 100 años para terminar ese proyecto. Para la gente que le gusta buscar estos números, de dónde saca, viste que son más de 100 años, cuando Noé recibe estas instrucciones, él tenía 500 años, y cuando termina el proyecto tenía más de 600. Claro. Así que es un proyecto largo, donde hay que bancarse a veces la burla de los vecinos, ¿viste? Por supuesto. Es decir, está haciendo un barco donde tal vez no había ningún mar cerca, ¿viste? Rarísimo. Un barco de tamaño descomunal. ¿Para qué? Si es Noé y su familia. Está loco. Vos sabés que en por ahí no había ninguna nube, nada de que anunciara una lluvia fuerte. Caía un rocío, jamás había llovido. Dice que caía un rocío sobre la tierra y que nunca había llovido. Es decir, estaban esperando algo, o el Nuevo Testamento dice de Noé que era pregonero de justicia, que era un predicador de justicia. Y si era un predicador, predicaba algo. Calculo que no solamente con su vida, porque eso fue lo que le llamó la atención a los ojos de Dios, que Noé se destacó, sino que probablemente por lo que dice el Nuevo Testamento, que nos amplía lo del Viejo Testamento, que dice que era pregonero o predicador de justicia, que predicaba la justicia de Dios, que tal vez les anunciaba que se arrepintieran, supongo. Algo les predicaba. Sí, seguro. Es decir, no sé, Noé, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un barco. ¿Para qué? Para salvarme, yo, mi familia, los animales y todos los que se quieran arrepentir. Pero solamente se salvó él y su familia y los animales. ¿No? Exactamente. Así que imagínate encerrado por más de un año, que fue lo que duró la travesía dentro del barco, o varios meses largos, soportando el olor de los animales, el encierro, pero se salvaron. ¿Sí? Vayamos al segundo proyecto de salvación que vamos a tratar, que se trata de la salida de Egipto, es decir, el Éxodo. Este plan de salvación, también extraordinario, pone fin al cautiverio del pueblo de Israel en Egipto. Se presupone que esos grandes edificios y murallas, en todo el mundo hablo, ¿no? De cosas que todavía permanecen hoy, se edificaron con mano de obra esclava. Y algunos dicen que las pirámides fueron edificadas por el pueblo cautivo de Israel en Egipto, frente a tal vez a muchos esclavos de otras naciones. Son obras gigantescas que permanecen hasta el día de hoy, y han pasado como 5.000 años ya de eso, o 4.000 por lo menos, ¿no? Y todavía permanece. Este pueblo de Israel estaba sufriendo penurias durante poco más de 4 siglos, 430 años, ¿sí? Donde cada vez la situación era peor, a tal punto que se había puesto en marcha un plan genocida, esto es, ordenado por un faraón, para matar a todos los varones israelitas que nacieran. Solo a las niñas se les perdonaría la vida. Este genocidio amenazaba con el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios le hizo promesas a Abraham, que era multiplicarlo como las estrellas del cielo y la arena del mar. Dice Génesis 22:17,
De cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Toda esa gente descendiente de Abraham, todos, eran esclavos en Egipto. En Egipto, sí. Y el plan genocida ahora era matar a todos los niños israelitas que nacieran en Egipto. Le habían dado orden a las parteras, si era varón, que lo mataran, y si era nena, que la dejaran vivir. Las nenas, por supuesto, el proyecto del faraón era para que los varones de Egipto se contrayeran matrimonio o concubinato con ellas, y así se borraría la estirpe de los israelitas. Claro. Esto ante los ojos de Dios no podía ser, tenía que intervenir. Por supuesto. Y Dios siempre cumple con sus promesas. Así que por más poderoso que sea quien haya tratado de hacernos daño o nos persiga, Dios siempre es fiel. Su amor y sus promesas nunca fallan. Dios levantó a un libertador. En este caso se trata de Moisés. Moisés, sí. Hace ratito hablamos de Noé. Claro. Ahora de Moisés. A pesar de que Moisés puso ciertas excusas ante el llamado de Dios, se pone en marcha un impresionante rescate de miles de israelitas y de otras nacionalidades, con mano poderosa y con prodigios y milagros. Recordemos las plagas de Egipto, el mar rojo que se abre. Hay un dibujito animado que me gusta mucho, creo que es de Disney, que es José, se trata sobre José. Ajá. Se trata sobre Moisés, y hay otro dibujito de José también, pero la toma que hacen cuando se abre el mar rojo es impresionante, muy bien hecho. Ajá. Así que hasta los niños han visto la historia de Moisés. Inclusive hubo una serie de tipo novelesca sobre la historia de Moisés, no hace mucho aquí en Argentina. Así que las plagas de Egipto, el mar rojo que se abre, y algunos eruditos afirman que en el número de personas que propone la traducción de la Biblia, del hebreo al castellano, dice que los que salieron de Egipto, que algunos dicen que era como 1,5 millones de personas, es una hipérbole, es decir, una exageración a propósito. Se estima que 1,5 millones de personas, algunos dicen 3 millones, salieron libertadas de Egipto por el brazo poderoso de Dios y el liderazgo de Moisés. Otros afirman que eran unos 600 clanes, porque la palabra hebrea tiene que ver con clanes, y que esto es grandes familias extendidas, ¿no? Más de 600 familias extendidas. Sí. Pero el número es incierto. Algunos especialistas abogan por 1 millón de personas, 1,5 millones, que fueron, cuando hoy utilizamos la palabra éxodo, que es la salida de un montón de personas hacia un lugar, por lo general la sacamos de allí, de la historia del éxodo, y que está en el libro que tiene el nombre homónimo, Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, para los que quieran leerlo. Bien. Y lo que deseo resaltar aquí es que el número de personas de este plan de salvación es mucho mayor que 8, claro, que fue el que vimos recién, ya se el multiplicó. de Noé. Ahora son 1 millón, 1,5 millones, 3 millones. Es decir, estamos viendo entonces lo progresivo de Dios en la salvación del hombre. Exactamente. Primero 8. Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios, su familia. Y ahora Moisés, que es el libertador. Y todos los descendientes de Abraham, que habían sido ahora esclavizados en Egipto, son sacados libres hacia el desierto. Así es. Se acerca o sobrepasa entonces el número, como dijimos recién, y este hecho libertador, donde se instituye, por ejemplo, una de las celebraciones más importantes del judaísmo y del cristianismo también, que es la Pascua. Para nosotros la Pascua es Cristo, que fue sacrificada, dice el Nuevo Testamento. Y también allí se dio cita también del pueblo de Israel con los 10 mandamientos, la ley. Por supuesto. Un pueblo sin ley no es pueblo. Así es. Así que Dios forma un pueblo en el desierto donde les da la ley. Y es mencionado en la Biblia varias veces, inclusive en el Nuevo Pacto, la Nueva Alianza. Es muy importante para la comunidad judía el Éxodo, Moisés, que Moisés es recordado como el gran profeta. Así es. Y algunos dicen que Jesús también fue solamente un profeta. Sí. Para nosotros es nuestro Salvador. Por supuesto. ¿Sí? La cruz de Cristo,
Este es el tercer plan de salvación. Y en un ratito ya vamos a ir al primer tema musical. Bien. La cruz de Cristo. Este es el último plan de salvación que vamos a tratar. Y es ideado por Dios también, como los otros. Por supuesto. ¿Sí? Y esto es para salvar a la humanidad. Ujú. Ya el número Ya no es un Es número X. ya no son sino 8, es completo, digamos. no es 1,5 millones, ahora es para todos los que Sí. se quieran arrepentir de sus pecados y aceptar que este plan de salvación de Dios está vigente Así es. y que es a través de la sangre de Jesucristo. ¿Sí? ¿De qué nos va a salvar? Y probablemente de un castigo eterno. Ujú. ¿Sí? Aunque algunos dicen, por ejemplo, que ese castigo eterno, una vez le hice una pregunta a un profesor del seminario Ujú. y yo le pregunté puntualmente por un versículo que Jesús lee en la sinagoga cuando inicia su ministerio. Sí. Creo que es Marcos capítulo 4, si mal no recuerdo, donde lee un pasaje que corresponde a Isaías 61. Así es. Donde el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Vos sabés que Jesús, o por lo menos el evangelista que escribe ese evangelio, omite el final de Isaías 61, que tiene que ver con un día de juicio. Ajá. Y me dijo porque el evangelista entendió que ese final del versículo no tiene o no corresponde al espíritu del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento, que son buenas noticias, no hablaría de un juicio. Entonces yo le dije con respecto al cielo y al infierno. Claro. Habla de un cielo y de un infierno, y me dijo que hay diferentes formas de hablar sobre el infierno. Que podría ser, por ejemplo, alguna ausencia de Dios, de esa persona castigada para siempre, que podría haber fuego, etc. Pero hay un castigo. Y hay un juicio también, Hay un como juicio dice. que se va a celebrar, Claro. el juicio frente al gran trono Claro. blanco, Por supuesto. el juicio de Entonces, las obras de los cristianos, mm, que va a ser de obras, donde Sí. la salvación no está puesta en juego, y va a ser un juicio para perdición de aquellos que rechazaron a Cristo. Claro. ¿Sí? Está ideado por Dios, es para salvar a la humanidad y habla de un castigo eterno, por causa del pecado del ser humano. Si tenemos que hablar de la justicia de Dios y de su amor, decimos que son algunos de sus muchos atributos o cualidades. Es decir, Dios es amor, estamos hablando de un atributo de Dios, sí. ¿no? Dios es amor. ¿Hasta dónde tiene amor? Hasta el infinito. Hasta el infinito. Dios es justo. Ujú. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. Hasta el infinito. Dios es misericordioso. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. Infinito. Y así con todos los atributos de Dios, porque Dios es infinito. Todos ellos, el amor, la justicia, la misericordia, etcétera, llegan hasta el infinito, y Dios no es más bueno que justo, Claro. ni más misericordioso que poderoso, sino que todos estos atributos llegan hasta el infinito. En el caso de Jesús, el Hijo de Dios recibió en su cuerpo un severo castigo de parte de Dios, porque Dios allí castigó nuestros pecados. Sí, totalmente. En la propia humanidad de Jesús, Así que es. es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, Sí. Dios el Padre castigó nuestros pecados en él. Así lo demandaba la ley, que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y dice Hebreos 9:22, Nuevo Testamento es esto, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, Ujú. y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Todo esto para que su amor infinito nos alcanzase, a todos los que crean en su nombre Jesucristo. Así es. Todo el antiguo pacto o antigua alianza nos habla del Mesías profetizado, aún desde el Génesis, y se cumplió todo lo que de él está escrito, incluso su sufrimiento. Por ejemplo, algunos pueden leer Isaías 53, el Salmo 22, Ujú. y también habla de la resurrección, Bien. que esto es el Salmo 16. Este plan de salvación es el más sublime y brillante de todos, el más perfecto y eterno, donde ya no hace falta idear otro plan que este. Con este alcanza. Sí. Si hay alguien que, por supuesto, quien se está preguntando ¿a dónde iré? ¿Al cielo o al infierno? El problema es más existencial. Ujú. El tema de la comida, la crisis económica, la inflación, la inseguridad, etc. Pero como somos peregrinos, debemos preguntarnos hacia dónde vamos, y que en el actual sufrimiento
de las personas que nos están escuchando, Dios quiere acompañarlos. No es la receta mágica para dejar de sufrir. Para de sufrir, no. Es Dios acompañándonos personalmente. Así es. A través del sufrimiento. Por supuesto. A ver, ahora con este plan de salvación, miles de millones de personas se han salvado desde la era